Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Cruz, mi pueblo, escrito por José Antonio Fernández Vélez, mi abuelo. Capítulo 6. Fuentes de información. Parte 1. Páginas 77 a 88. A mis referencias, dice mi abuelo, por conocidas, a veces vividas, se unen lógicamente en mayor o menor proporción las versiones de mis hermanos, a las que respeto y aprecio en su justo valor. Estimo conveniente, antes de proseguir, a efectos de que pueda usted hacer su propia valoración acerca de las cuales son los elementos de que dispongo respecto de los puntos A y B, o sea, a lo que llamo fuentes de información, por versión directa. Primera. Mi abuelo materno, Visitación Domínguez, nacido en pedanía Cañada de Álvarez, departamento Calamuchita, en el año 1845, es decir, mi tatarabuelo. Casado con Tomasa Caimes Brochero, vivía en su estancita, que hoy sería propiedad de Ovidio Peralta, ubicada sobre el costado oeste del Río de la Cruz, a 6 kilómetros al sur del pueblo. Falleció en 1937 a los 91 años de edad. Segunda. Mi madre Modesta Domínguez de Fernández, nacida el 11 de septiembre de 1877 en La Cruz, pedanía Cañada de Álvarez, casada con Donaciano Fernández Vélez el 11 de marzo de 1893 por el reverendo Alejo Torres. Falleció el 11 de enero de 1968. 11. Interesante. Tuvo dos hermanos. Visitación, H., esposo de María Paz, y Rosa, casada con Dídimo Miranda en segundas nupcias. Tercera. Presbítero don Eduardo J. Maldonado, nacido en Los Molinos, departamento Calamuchita, provincia de Córdoba, el día 5 de enero de 1877. Ilustre párroco que llegó a La Cruz, procedente de Yapeyú, provincia de Corrientes, donde escribió La cuna del héroe. Permaneció más de 40 años al frente de la feligresía. Fue capellán durante el gobierno del doctor Amadeo Sabatini. Cura muy respetado por su capacidad intelectual, discutido o polémico a veces por quienes estaban en fracciones políticas opuestas al gobierno referido. Jamás se conoció el más leve rozamiento en su misión pastoral, a la que sirvió con celo, dedicación digna de todo elogio. Aunque severo, de mucho carácter, el reverendo padre Maldonado mereció y obtuvo el reconocimiento unánime del que fuera su extenso curato, un verdadero pilar, una mole de conducta y moral que luchó, se debatió tan humanamente, con tanta precariedad de medios, que recordarlo hoy a través de los años es para mí realmente un orgullo. Un poco de refilón, recuerdo a sus tres sobrinos que tanto hicieron por el padre Maldonado, mis queridos amigos José, Adolfo y Gilberto Maldonado. Cuarta. Donaciano Fernández Vélez, mi padre, dice mi abuelo. Nacido en Los Cóndores, departamento Calamuchita, el 7 de diciembre de 1863. Hijo de Carlos y Laurencia Vélez. Se crió en Amboy, del mismo departamento, hasta su casamiento en 1893, en que se radicó en La Cruz.
Falleció el 21 de noviembre de 1939 a los 76 años. Quinta, Nieves Cejas. Dice, versión indirecta. Según mi abuelo, Visitación, esta persona conocida como Doña Nieve fue la anciana más antigua que él conoció en la zona. Tenía su ranchito próximo a su estancia, hacia el oeste, pasando el camino de Huellas, en el lugar llamado Los Álamos, árboles que estaban al borde de una zanja o canal viejo, que yo alcancé a conocer. Creo que aún existen vestigios fáciles de individualizar. Las versiones, referencias o antecedentes aportados en su oportunidad por las 5 personas nombradas precedentemente constituyen la plataforma ideal, única, indudablemente, para poder desenvolverse en el macro de seriedad que deseo imprimir a mi hilvanada narración. La fe y confianza que personalmente dispenso a mis mismas, por antiquísimas, carentes de todo interés propio, me impone razonablemente la ineludible obligación de pedir consideración. El efecto corre por mi cuenta, dice mi abuelo. Ahora sí, entre tantos pormenores que nos contaba mi abuelo Visitación, que creo hacen a la raíz misma de su importancia, tengo anotado los siguientes. Cuando yo me casé, decía, Doña Nieve ya era muy viejita. En las tardes, cuando llegaba a mi casa a tomar el mate de leche, nos sabía contar de los indios, de sus malones, de las misiones jesuíticas, de los arrieros que en las noches de tormenta solían llegar hasta su rancho, distantes 300 metros, siempre con guitarra. Esa viejita era la única vecina que existía en la zona sur del pueblo, que siempre tuvieron buenas relaciones y la misma les sabía ayudar en las carneadas, como también en el charqui de zapallo y la atención de los zarzos para la fruta seca. El ranchito de Doña Nieve tiene puerta al este, mirando al río. A los pocos años de fallecer la misma, que contaban 100 años, al rancho lo desplomaron los animales al rascarse en los horcones, agregaba mi abuelo, es decir, mi tatarabuelo. Doña Nieve fue quien me contó, junto a otros hechos muy antiguos de la zona, aquel donde un rayo mató a un arriero sobre el paso del río, que Doña Nieve solía nombrar a 2 personas como si uno hubiera sido la víctima y el otro el compañero que le colocó la cruz utilizando los hierros de recado. Aunque fue un hecho muy conocido, yo nunca me enteré en detalles. Respecto del encuentro de la Virgencita, Doña Nieve solo había oído comentarios cuando se techaba la capilla, dice mi abuelo. En mis anotaciones, varias veces remozadas, cebadas a distinto papel, descifradas a ponchazos, porque siempre fueron escritas con lápiz, originalmente, en cualquier papel de estraza, con apuro, como si fuera un pecado escribir algo que decían los mayores, guardadas desprolijamente en lo que antes se llamaba guadameco escolar, y hoy cartero o portafolios, o lo que sería ahora mochila, aunque siempre con la remota ilusión de que algún día podrían serme útiles. Aparecen otras versiones de Papá Viejito, que considero contienen alguna trascendencia en cuanto hacen al comienzo del mismo, del pueblo comercial y formación de sus colonias. Cuando yo tenía 25 años, decía, me iba a Berrotarán a comprar mercaderías para la casa. A comprar las necesidades, escribí yo. En la Cruz, que ya tenía sus 20 años de vida y había algún negocito, era muy poco lo que podía comprarse. A Berrotarán siempre me acompañaban 2 criados que llevaban de tiro a los cargueros. Cruzábamos todo el Monte Virgen que existía al este del río. No había caminos o senderos continuados, todo era campo abierto. Había que rumbear bien.
A la vuelta, los animales se venían solos. Parecía un trayecto interminable. Se veían zanjas profundas, muy largas, cubiertas de churquis y malezas. Eran el desagüe de toda la vida, desde la Sierra Chica al cauce del río. Era imprendicible el guardamonte. A la oración era común la disparada de pumas y gatos del monte, muchos vizcacherales. En los pajonales de la orilla del río, en las lomas sin montes, salían manadas de ñandúes, es decir, avestruces. Tengo escrito. De mi casa solíamos hacia el este hasta dar con el camino de huella que iba al río Cuarto y que estaba al lado de la trocha del tren, casi en la punta de la Sierra Chica. De ahí Berrotarán estaba cerca. La parte conocida como La Dormida actualmente fue la que primero ocuparon los colonos inmigrantes. A toda hora se sentían golpes del hacha, ruido de árboles que caían, gritos, rumores desconocidos. En las noches, cuando bajaban al río a mojarse y llevar agua en tarros, decía mi abuelo, es decir, mi tatarabuelo, se oían canciones, voces muy lindas. Poco a poco fueron abriéndose claros en el monte, a la leña la apilaban y a los gajos follaje lo arrojaban a las zanjas para rellenarlas. Era realmente conmovedor ver en qué forma esta gente trabajaba como bestias, sin descansar nunca, siempre cantando con las manos sangrantes. Creo que fue en el año 1871, dijo mi abuelo, es decir, mi tatarabuelo. Al llegar en una ocasión a Berrotarán, vi que la gente corría, presurosa, se llamaban con señas. Yo me acerqué a ver lo que pasaba. Iba como con mis peones, y bueno, tuve el gusto de poder saludarlo al presidente Domingo Faustino Sarmiento, wow, que estaba parado en la puerta del tren. Comenta mi abuelo. En otro orden de cosas, matizando un poco, acoto. Mi abuelo Visitación, es decir, mi tatarabuelo, que tanto conocía de antes y con tanta paciencia lo refería en sus conversaciones con mis padres y hermanos mayores. Fue siempre un ciudadano radical y irigoyenista, pues no solo porque lo repetía cuando era necesario, sino que lo dejaba ver. Con sus 90 años a cuestas y una lucidez mental asombrosa, el domingo de elecciones era el primero que llegaba al colegio viejo, frente a mi casa paterna, donde siempre funcionó el comité radical. Allí ataba su mulita parda muy conocida, que por lo general solía dejar en mi casa, pero como el viejito sabía bien hasta qué punto otros vientos políticos soplaban en el resto de mi familia, ese día se hacía humo para evitar roces seguramente. Otras referencias proporcionadas por mi abuelo, es decir, mi tatarabuelo, a veces a instancias de mamá, que considero útiles para fijar en el tiempo aconteceres irreproductibles que le tocó vivir más de un siglo atrás. Fueron, en este caso, los viajes que debía hacer todos los años a la cumbre de la Sierra Grande, donde estaba su puesto, o sea, un mísero rancho donde él y sus criados se albergaban los días necesarios para atender el ganado. Ese rancho, con mucho de guarida, perdido en la majestuosidad serrana, servía una vez al año como reparo, refugio para quienes se encargaban de cumplir todas las tareas al respecto. Es decir, si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Armar rodeo, enlazar, pialar, voltear, maniar, carnear, esquilar, marcar, señalar, castrar, tuzar, descornar, curar bestias enfermas, hacer recuentos, etc. Si el tiempo ayudaba, decía, todo se desarrollaba bien, con enorme sacrificio, pero al cabo de una semana ya podíamos dar la vuelta. Eso sí, antes de partir dábamos la última ración de sal que se arrojaba sobre las lajas.
En cambio, si llovía o nos tomaba un temporal, la cosa se hacía muy dura. El rancho se goteaba íntegramente. En una ocasión, debido a un boquete en el techo de paja y de barro que dejaba caer a chorros el agua, tuvimos que sacrificar una vaca bajo la lluvia para tapar con su cuero aquel hueco antes que llegara la noche. Otra. Como entonces no se conocían los fósforos, se hacía fuego valiéndose del yesquero, pero su miserable chispita no alcanzaba a prender la retaca de vaca, o sea, la bosta, que era lo único que a esa altura podía utilizarse como leña, por estar mojada. Las noches que se pasaban eran realmente crueles. El frío, viento, humedad nos hacía cubrir con cuantos elementos teníamos a mano: aperos, cueros, bolsas de lana de cerda donde poníamos los pies. Cuando conseguíamos prender el fuego, a veces tirados de panza, soplando cada cual su puchito de cigarro sin un papel o algo seco que nos ayudara, entonces ya podíamos tomar mate, tomar algo caliente. Había que traer agua desde el ojito, es decir, un vertiente, que estaba al fondo de una quebrada próxima. Eso ya era tarea fácil, aunque siguiera lloviendo. El fuego había que mantenerlo días enteros, una vez encendido. Para eso salía cada uno con 2 bolsas a juntar retacas y ponerlas cerca para que se fueran secando. En esos días de mal tiempo, agregaba papá viejito, nos alimentábamos con leche de vaca o de cabra que sacaban los criados, y de tortilla que siempre llevaban en las alforjas. Pan no había dónde conseguirlo y prácticamente se desconocía. Al matrimonio de mi abuelo Visitación, es decir, mi tatarabuelo, con Tomasa Caimes Brochero, lo bendijo el reverendo José Gabriel Brochero, tío de ella, en casa del novio. Desde allí, el cura gaucho los acompañó en viaje de boda a Lomo de Mula, a Pocho, cruzando la Sierra Grande, entonces cubierta de Monte Virgen. Esa travesía duró toda una tarde, noche y parte de la mañana siguiente. Les obsequió un manto de gasa muy fino, que aún se conserva en familia, un rosario de nácar que se extravió después de medio siglo y una imagen de la Virgen de Rosario que con mechita cuidan actualmente mi casa vieja. Varias veces mi hogar, decía mi abuelo, es decir, mi tatarabuelo, fue agraciado con la visita del monseñor Brochero. 3 cosas, repetía, sobresalían en él: ternura, voluntad y extrema pobreza. Para quien escribe, es realmente un lujo poder incluir su nombre en tan modestas páginas. Sigo con las anécdotas de mi abuelo, es decir, mi tatarabuelo. Siendo yo muy niño, en distintas oportunidades en el patio de mi hogar materno me tocó recibirlo cuando llegaba en su mulita trayendo como regalo huevos de ñandúes que encontraba en el campo, en el trayecto de su estancita al pueblo. Cuando aparece la manada y un ñandú, avestruz, tengo anotado, nos contaba: se espera haciendo un semicírculo, es señal de que tiene nido en el pajonal. Había que seguirlo con paciencia, pues siempre disparaba mirando al sector donde aquel se encontraba. Lamentablemente, esa especie de animal que un siglo atrás abundaba en nuestros campos se encuentra casi extinguida actualmente. Ya no habrá oportunidad de constatar cómo en su huida seguía atento a su nido. Puede ser un ejemplo, ¿no le parece? Continuando un poco con quienes he tomado como fuentes de información, obviando naturalmente todo comentario acerca de mis padres, estimo prudente hacer una reseña de un ligero episodio suscitado entre el reverendo padre Eduardo J. Maldonado y mi madre por la posesión de la imagen de la Virgen de la Merced, es decir, para ver hasta dónde llegó aquel a enterarse del origen de Mechita, como también sobre el porqué del nombre del pueblo. En efecto, como hombre instruido, dinámico, inquisidor que era, a poco de hacerse cargo de la curia de la Cruz, el presbítero Eduardo J. Maldonado se enteró de que la verdadera imagen patrona del pueblo se encontraba en un domicilio particular, no en la parroquia como correspondía.
Una mañana temprano, mientras mamá barría el patio, en forma un tanto sorpresiva se hizo presente el citado sacerdote por el portón, manifestando: vengo a retirar a la Virgen para llevarla a la iglesia, porque eso es lo que corresponde. Mi madre le respondió que primero se enterara por qué estaba en su casa y luego procediera. Como el señor cura insistiera en llevarla haciendo ademán de pasar adentro, mamá se le puso al frente diciéndole que si era necesario a la Virgen la defendería a balazos. Es que en ese momento existía una escopeta en casa. El reverendo se marchó evidentemente molesto. Como a los 3 meses regresó, esta vez tocando la puerta de calle. Al ser atendido por mamá, le dijo: vengo a disculparme, señora. En todo este tiempo he pedido información debidamente a través de la gente anciana de la zona, de muchas cosas que yo ignoraba de la Virgencita, su origen, los malos momentos que pasó y lo que usted, señora, hizo para salvarla. Pido permiso para pasar a conocerla. Rezo y agradeció a mamá todo lo que había hecho por esa imagen. Ni bien me hice cargo de este curato, dijo el presbítero Maldonado, me enteré de que la imagen creadora del pueblo se hallaba en poder de un particular. Por ello fue lo que primero que hice fue venir a buscarla. Desconocía quién era usted y también sus razones. En una oportunidad en que don Eduardo J. Maldonado visitó a mi padre, a poco de aquel episodio, para solicitarle informes, referencias en general respecto de los terrenos que la curia tenía en el pueblo, al ser invitado a pasar dijo con gracia: bueno, con todo gusto, espero que la escopeta esté descargada. El padre Maldonado, que fue amigo y confesor de toda una vida, 40 años, muchas veces en ruedas de familia demostró su real interés por saber a fondo los orígenes del pueblo, inquietud muy conocida por otra parte, pues, donde quiera que anduviera en su extenso curato, permanentemente buscaba elementos de juicio, referencias, versiones en tal sentido, como asimismo piezas arqueológicas para enriquecer su museo particular que tenía en el primer piso de su casa parroquial. En ese museo me resulta muy grato recordarlo. Siempre estaba presente una pieza arqueológica que yo supe obsequiarle en el año 1938. Se trataba de un trozo de caparazón de gliptodonte armadillo gigante, que supiera encontrar en mayor cantidad en las barrancas de un cauce viejo, en propiedad del señor Brígido Zavala, en San José, jurisdicción policial del Río de los Sauces, y que su esposa, señora Rita Miranda de Zavala, enviara de inmediato para su análisis al Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, de donde se le comunicó aquel resultado, luego de lo cual hice mi obsequio sabiendo que sería valorado. Lo referente a la imagen de la Virgen era algo suyo, si se le quiere, de su legítima incumbencia, que se había facilitado en gran parte, pienso, dice mi abuelo, con la sola presencia física de la misma, aunque lógicamente siempre estaba pendiente él de dónde vino, a quién perteneció en esa época, por qué en ese saco de cuero, etc. En cuanto a lo que sirvió de nombre al pueblo, aparte de ser un hecho muy anterior a estar siempre por las versiones conocidas, si bien común, simple, usual, hasta el presente mismo, los elementos de convicción había que procurarlos, reunirlos mediante el conocimiento de los habitantes más ancianos de la zona. Creo que allí era donde tallaban mi abuelo, Visitación, Doña Nieve, mi padre y mamá, por supuesto. La Cruz. El pueblo de La Cruz está ubicado en pedanía Cañada de Álvarez, departamento Calamuchita, en la provincia de Córdoba, a 120 kilómetros al sur de la ciudad capital. Cuenta con 1.500 habitantes y 3.000 en su zona rural. Estamos hablando de esa época, ¿no? Estamos hablando de cuando escribe el libro mi abuelo, en el año 1986. Ahora son más los habitantes de La Cruz, pero sigue siendo el mismo lugar.
Está a 550 metros sobre el nivel del mar. Es una población chiquita, apretadita, tranquila, apacible. No tiene ferrocarril, no posee en rigor de verdad cerros o bellezas panorámicas, donde la vista puede extasiarse, recrearse, como por ejemplo otras localidades de ese departamento: Santa Rosa, San Agustín, Los Molinos, Villa General Belgrano, Rumipal, Villa del Dique, Embalse, La Cumbrecita, Yacanto, San Ignacio, Amboy, Río de los Sauces, etc. No se visualiza a la distancia, simplemente se encuentra y perdura, pero tiene un hermoso río. Está rodeado en casi 2/3 partes por el río que lleva el mismo nombre, que hace un recorrido de 40 kilómetros de sur a norte, mansamente, por cauce arenoso cubierto de sauces llorones. En gran parte constituye, estimo, no solo una gran belleza natural, sino una verdadera fortuna al alcance de su gente y de las otras poblaciones, a veces muy distantes, que se dan cita en su balneario gigante, en sus riberas tranquilas, en los meses de verano. Mi pueblo, dice mi abuelo, está en el Bajo, bien al centro del valle. El río que antojadísimamente toma rumbo a la Sierra Grande, al oeste, lo deja en la curva como en un estrecho abrazo. Tiene, desde luego, la fisonomía y características típicas de las poblaciones del interior: silencioso, honesto, dormilón. Su centro cívico, municipalidad, registro civil, juzgado de paz no letrado, edificio policial, iglesia, casa parroquial, edificio escolar, cooperativa eléctrica y comercio principal está frente a la plaza. Las primeras estribaciones de la Sierra Grande comienzan a 7 kilómetros al oeste, o sea, pasando el río Quillinzo, que en gran parte corre paralelo al de la Cruz, también de sur a norte, con puente amplio. Al este, a 6 kilómetros, está la Sierra Chica, es decir, entre ambas cadenas montañosas, frente a frente se extiende la gran colonia de la Cruz, teniendo al río como eje en la parte más baja. De ahí pues lo caudaloso que resulta a veces inesperadamente. Segunda pausa en Historias Contadas. Muchas gracias por estar prestando atención a este audiolibro. Por favor, no te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Continuemos con la siguiente parte del audiolibro. Libro abierto. Verde de la Sierra Grande hacia el este, en horas de la tarde especialmente, las colonias al pie de la Sierra Chica, es realmente un espectáculo digno de mencionarse. Esa inmensa planicie de muchos miles de hectáreas, dividida en cientos de cuadrados y rectángulos de distintos colores, no exentos de simetría, son para mí las hermosas páginas de un libro abierto, escrito con sudor, sacrificio y lágrimas tal vez, por aquellos seres llegados de otras tierras, huyendo de la guerra, y que, si Dios lo permite, nombraré más adelante. Si yo no hubiera sabido a través de mis antepasados lo que fueron esos campos cubiertos de montes, con barrancas enormes, posiblemente nunca me hubiera detenido a contemplar, meditar un poco, leer para adentro el significado de aquellos surcos, de aquella escritura grabada con tanta lucha, esperanza, con tanta paz que les brindó mi patria de siempre, sufrida, saqueada a veces, pero siempre pujante, acogedora, digna, que lucha por su destino de grandeza. Cuando vaya a Amboy, Río Grande, dique de cerro, pelado, mire al faldero del este y estará conmigo. Verá la obra de los gringos de oro, que decía mi padre. 40 kilómetros al sur de la Cruz está Río de los Sauces, justa, hermosa denominación para esa hermana y querida localidad, ceñida también en un apretado abrazo por el mismo río. Al girar a su izquierda rumbo al norte,
Hermana en el afecto, en clima, costumbres, hasta en la dependencia de un mismo pastor cristiano. A 11 kilómetros al norte, sobre camino asfaltado, se encuentra la usina atómica de Embalse. A 15 kilómetros, los hoteles de turismo. A 20 kilómetros al norte, por la misma ruta, está la obra del dique de Río Tercero, pero antes están las localidades de Embalse, Santa Isabel, etc. Y hasta aquí llegamos con la primera parte del capítulo 6. Próxima parte del capítulo 6, el sábado 13 de septiembre. Gracias por escuchar. Nos vemos en Kizuna, historias contadas.